Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Diario de una Persona Espiritual. El día de hoy quiero contarte sobre una experiencia que me sucedió. Fue un día que yo llegué con mi maestro de Kabbalah. Mi maestro se llama Moshe, y llegué con él y me dijo: acompáñame, vamos por un café. Salimos de su casa y fuimos caminando al Starbucks que estaba ahí en la esquina de donde vivía. Y mientras íbamos caminando, él me decía que, bueno, pues su maestro le había dicho que se cree que en México iba a comenzar pues el despertar del Mesías. Cabalísticamente, el Mashiach representa como la difusión de la enseñanza. Cuando la enseñanza de la sabiduría de la Kabbalah está siendo transmitida de boca a oídos, de maestro a discípulo, y está compartiéndose, a eso es a lo que se le llama el Mesías, cuando se está difundiendo. Y no solo eso, o sea, sino se está practicando en conjunto. Esa es la revelación del Mashiach, ¿no? Como un pueblo que está destinado a despertar, como a conocer, un pueblo que está destinado a conocer, ¿no? Está destinado a saber, está destinado a tener acceso al conocimiento. Ese es México. Y él me comentaba que la palabra hebrea Meshijo, que quiere decir ungido, en hebreo Meshijo, ungido, pues es muy parecida a la palabra Mexico o México, como inclusive Mexico como en el ombligo de la luna, ¿no? Como lo dicen nuestros ancestros del pueblo mexica. Entonces, pues dice, no es casualidad que tenga una connotación muy parecida a la palabra México y la palabra Mexijo juntas, pues en realidad nos está diciendo que es un ungido. Cuando estudiamos Kabbalah, por ejemplo, en la Kabbalah cristiana se enseña que estudiar Kabbalah cristiana despierta y activa el Espíritu Santo, activa, o también se le llama o se le conoce como inteligencia ardiente. Se activa la inteligencia ardiente en la persona, se despierta la conexión con el Espíritu Santo, y al estudiarla y difundirla y transferirla, pues se difunde y se transfiere una conexión y un vínculo y una vasija para recibir la luz del Espíritu Santo. Entonces es interesante porque entonces México está destinado a despertar esa unción, a despertar el Espíritu Santo, a despertar el Mesías. Y justamente ese día me acuerdo que pues nos sentamos ahí afuera de ese lugar, había una banca, estuvimos ahí un momento. No fue mucho tiempo lo que estuvimos, fue un momento, pero para mí fue muy significativo. Él me dijo que buscara a Jesús, que Él era el maestro del amor. Me dijo, tu camino es, busca a Jesús, es el maestro del amor. Moshe siempre andaba con un libro del Zohar y siempre lo andaba cargando. Es una creencia cabalística de que recibimos como la influencia de los mundos superiores en lo que hablamos y en lo que decimos. Y funciona, verdaderamente funciona. El Zohar es un texto que verdaderamente trasciende nuestro entendimiento y trasciende tiempo, espacio y movimiento.
El Zohar es algo que trasciende, ¿no? Me dijo que buscara a Jesús. Me llamó mucho la atención ese comentario porque pues un maestro judío que practica la Kabbalah, muy apegada como a lo judío, y me dice: ve a buscar a Jesús. Y él era muy conocido, él y ese lugar donde él vivía, porque los maestros tienen como esa conexión con el Ruach HaKodesh, justamente por la conexión que tienen con el Zohar y la unidad en la que viven. Recordemos que el poder de la unidad lo es todo. Para poder nosotros desarrollar ese despertar del Mesías como tal, pues tenemos que entender que somos uno y tenemos que unirnos y tenemos que juntarnos, y obviamente el oponente tratará de separarnos para que no podamos bajar esa fuerza espiritual. Entonces, buscar a Jesús no solamente es buscar como un nombre, un concepto, un estudio bíblico, porque después de eso fui a buscar a Jesús, ¿no? Y de ahí la misma vida me llevó, la misma luz me llevó con un maestro también que estudia Kabbalah, que era un maestro de Kabbalah, pero Kabbalah cristiana, y con la investidura sacerdotal. Y eso justamente es algo que me ayudó muchísimo a conocer a Jesús, a acercarme a Jesús, pero desde una manera muy diferente. Me acuerdo que cuando llegué a estudiar Kabbalah con él, pues hablaba de Jesús y hablaba del Evangelio y de la tradición cristiana, y también pues una tradición alrededor de Jesús, una tradición oral también, etcétera. Hay muchas cosas muy hermosas, ¿no? O sea, hermosas, verdaderamente místicas. Ahí descubrí que tengo algo místico en mi alma, que parte de mí es el misticismo, ¿no? Pero dentro de todo eso que yo iba descubriendo con él, pues aquí adentro de mí yo tenía una resistencia muy fuerte a aceptar a Jesús, ¿no? Me acuerdo que se me aparecía en sueños, en visiones, y así enojado me decía: ¿tú crees que no sé Kabbalah? ¿Tú crees? Porque no, realmente, bueno, él decía que Jesús, pues en realidad era el Hijo de Dios, ¿no? Y que nació del Espíritu Santo y de una virgen y todo ese rollo, me lo decía mi maestro, pero pues yo entendí que era como algo, o entendía que era como algo, pues tal vez como lo que enseña la Kabbalah, que era algo como simbólico también, ¿no? Sin embargo, las experiencias y lo que me sucedió con esta persona, cuando estuve aprendiendo con él, todo lo que me sucedió me llevó a entender que Jesús es de otra dimensión, realmente es Dios. Es Dios y está vivo, y es vivo en todas partes está. Y buscarlo, pues no se refería a ir a un lugar en específico, sino realmente ir hacia adentro y encontrarlo. Era lo que me sugería mi maestro de Kabbalah. Muchos años después lo entendí. Busca a Jesús, pues ¿a dónde lo busco? Y con los años entendí que Jesús es Dios, está vivo, está dentro de mí. Y para encontrarlo, pues necesito ir adentro de mí y empezar a tener una relación conmigo mismo, pero de otra manera. Y ahí es donde encuentras a Jesús, cambiando la manera en la que te relacionas contigo mismo. No sé si en ese momento mi maestro habría comprendido todo el fondo de lo que me dijo. Le agradezco mucho que me haya pedido que me fuera a buscar a Jesús, porque pues encontré el mayor tesoro de todos, ¿no? Ese es el verdadero tesoro. Porque cuando encuentras a Jesús dentro de ti y quitas todas esas barreras y toda esa basura de pensar, no sé, hay como algo como en la tradición judía, hay como algo que hace que repeles a Jesús, ¿no? O sea,
Tal vez que no lo odies, pero sí que lo rechazas. O sea, sí lo rechazas. Hay un campo morfogenético encima de toda la Kabbalah sin Cristo, sin Jesucristo, que sí te hace rechazarlo, ¿no? Que te hace ser como, pues te hace desconectarte, verdaderamente te desconecta de Jesús. Cuando yo nací en una familia que siempre me acercaron a Jesús, católica, y viví todo ese rollo, nunca lo practiqué, pero sí desconectarme de Jesús es algo que después con los años he analizado, y es como romperte, es como romperte por dentro, como fracturar, como si se fracturara tu alma. ¿Cómo voy a renunciar a la esencia, a mi raíz, al amor de mis amores? ¿Cómo voy a hacerlo? No puedo hacerlo. Y esa es la razón por la cual pues me apasioné de la Kabbalah y estudio y la practico y la enseño, pero no totalmente cargada hacia el judaísmo, sino dejo esta parte mística para que las personas se acerquen a Jesús y lo conozcan de otra manera. Porque el despertar del Mesías, el Meshijo que me dijo mi maestro, pues es la difusión de la Kabbalah, pero con Jesucristo en la esencia. Porque la Kabbalah tiene muchas cosas buenas. La Kabbalah tiene muchísimas cosas buenas. Me acuerdo que me presentaron a un sacerdote que tenía el don de adivinar tus pecados. Ya murió. Y un día fui a verlo. Y entonces pues a todos les adivinaba sus pecados y les decía cosas, ¿no? Dios le dio ese don como de saber los pecados de la persona que estaba enfrente para obviamente la confesión. Y cuando me acerqué a él, pues me habló de la Kabbalah, ¿no? Y le dije, pues es que yo he estudiado Kabbalah. Y me dijo, ignoro mucho todo ese tema, pero en la Kabbalah que tú estudiaste, te pidieron que dejaras a Jesús y que dejaras tu religión y que dejaras todo eso. Yo dije, no me pidieron que dejara mi esencia. Realmente solo aprendí las leyes, son leyes espirituales y las aprendí, pero nunca me pidieron eso. Y me dijo, entonces no creo que sea malo. Sin embargo, me mandó a ver a otro sacerdote que tenía más experiencia que él y más conocimiento en temas de la Kabbalah. Y bueno, pues ya les contaré en otra ocasión otras experiencias que he tenido y hacia dónde me ha llevado el estudio de la Kabbalah y cómo en México vivimos el despertar del Mesías. Ojalá que todos podamos conectar con esta fuerza de Meshijo. Muchas gracias, nos vemos en nuestro siguiente video.